Pierina Correa. Pierina, un gusto tenerla en estos micrófonos nuevamente. Luisa González prometió anoche que la Revolución Ciudadana brindará todo su apoyo al futuro gobierno de Daniel Noboa, siempre y cuando sea por el bien del país. ¿Hay algún acercamiento ya? Me imagino que ya sean, antes que nada, muy buenos días y gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Me imagino que ya han de haber empezado las conversaciones. Creo que es la actitud adecuada. Yo dije públicamente en entrevistas previas que la diferencia iba a ser muy corta, más allá de quién ganara, y pues efectivamente así ha sido. Nosotros vamos a continuar con lo que la ley nos permite, más allá de con control electoral, más allá de pretender virar un resultado para transparentar la voluntad popular emitida en democracia. Nosotros ya tuvimos esta misma actitud en el 2021 cuando se oficializó el triunfo de Guillermo Lasso a la presidencia y dijimos vamos a generar las condiciones de gobernabilidad desde la Asamblea para que el ya presidente pueda desarrollar e implementar su plan de gobierno. Y es lo mismo que hemos dicho ahora. Ojalá que haya esa apertura, ojalá que haya esa gobernabilidad de lado y lado, ojalá que, porque no fue lo que pasó con Guillermo Lasso desafortunadamente, ojalá que Daniel tenga esa apertura por el bien de la gente. O sea, aquí yo creo que no hay que ver las cosas ni por nombre, sino por el bien de la gente. La situación del país está tan en declive que la gente ya está a nivel desesperada. Mira que a mí me tocó Sierra Centro y tuve que cancelar 2 agendas, una en Las Naves, provincia de Bolívar, por tema de inseguridad, y otra en Guamote, provincia de Chimborazo, porque justo habían capturado a 2 extorsionadores, vacunadores, les cayeron al divino palo y quemaron a uno de ellos. Entonces, el ambiente estaba muy feo. Sí, ¿y qué pasa? ¿Qué es lo triste? O sea, ver la indefensión en la que se encuentra el pueblo ecuatoriano, la cero capacidad del gobierno para responder, que empiezan a tomar la justicia por su propia mano. Pierina, lo he dicho y he comentado en esta radio un sinnúmero de veces. Si no nos unimos todos en torno al candidato ganador, hubiese sido Luisa o ahora Daniel Noboa, no pasa nada. El Ecuador necesita de la unión de todos. Así es. Ahorita, y lo mismo también en la Asamblea. Es correcto. A ver, yo siempre he dicho que el diálogo debería mantenerse aun cuando un bloque, que no es el caso, tuviera por sí solo los 70 votos para tomar decisiones sin ayuda. Yo creo que el espíritu de la Asamblea, al ser representantes de todo el pueblo ecuatoriano, debería ser ese. Ya, ahora, a mí sí me molesta un poquito que cierto sector de la prensa se dedica a ver que los pactos bajo la mesa, por ejemplo, entre nosotros y los socialcristianos en el anterior periodo, pero nunca relevaron las ocasiones en que votamos toda la Asamblea a favor de una ley. Por ejemplo, la ley de salud mental, la ley de lucha contra la trata y el tráfico. Fue unánime y nadie dijo nada. Entonces yo creo que ahí también hay que ser un poquito más equitativos o balanceados en los análisis y no tratar de posicionar algo que no es así. O sea, en la Asamblea y en cualquier parte del mundo, Congreso o Parlamento, como quieran llamarlo, siempre debe haber diálogo y siempre van a ser necesarios acuerdos legislativos, ojalá fueran programáticos, sobre todo si no hay una mayoría contundente. Nosotros volvemos a ser el bloque más numeroso, pero aún así insuficientes por la aplicación del método Webster para poder tomar decisiones por nosotros solos. El diálogo es obligado con todos los que quieran. Lastimosamente ya hay declaraciones en contra. Ayer subieron a 4, 5 asambleístas del exterior. 4 seguros. 4 seguros. Sí, uno de ADN y uno de Consul. Ya, y nacionales no alcanzaron a subir ninguno. No. O sea, estamos hablando de que ustedes estarían en una barrera de 55 aproximadamente. Yo calculo en un que bloque, 55. perdón, no barrera, en un bloque de 55. Ya. Ya. Es correcto. Pierina, a ver, primero un gusto tenerte acá y siempre Gracias. saludarte. Segundo, te toca a ti instalar la asamblea, pero eres la asambleísta más votada, así lo determina justamente la norma legislativa. Tú un día X, quisiera saber para ti cuándo debe ser ese día X, convocas al resto de compañeros de la asamblea, se instala la asamblea. Una vez que se instala la asamblea, primero tienen que posesionarse los asambleístas. Ahí vas a tener un primer trabajo que ese te corresponde a ti como la que instala
el Poder Legislativo, el reconocimiento o no de la calidad de asambleísta del general Carrillo. Ese punto te toca a ti ventilarlo, porque antes de que entren a votación tienen que estar el pleno de 137. Ya, a partir de ahí ya viene la elección de dignidades, presidentes, vicepresidentes, etcétera. Ahí surge otra pregunta. ¿Pierina Correa tiene la pretensión de ser la presidenta de la Asamblea? ¿Revolución Ciudadana, indistintamente que sea Pierina o no, tiene esa pretensión? ¿O la podría ceder, y si la cedería, a quién apoyarían para presidente o presidenta de la Asamblea? Ya, son varias preguntas en uno, vamos a ir en orden. El CNE ha señalado como fecha para la entrega de credenciales el 8 de diciembre. En ese momento yo ya puedo convocar, pretendo convocar máximo a la semana siguiente. O sea, es que antes del según el CNE, antes del 21-22 no va a ser posible la posesión del binomio, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que luego de la credencial, de la entrega ya de credencial, que viene un trámite desde Talento Humano de la Asamblea y solicita la documentación a todos los asambleístas acreditados para ir a Talento Humano. Entonces, ahí hay una primera... Para comenzar, mi opinión personal es que Carrillo nunca debió ser calificado ni siquiera para ser candidato. Había un pronunciamiento de la Asamblea que también fue comunicado al Ministerio de Trabajo. Sin embargo, se inventaron de que, como no decía puntualmente candidato, prohibición, iba. Lógicamente, Construye necesitaba un perfil fuerte para arrastrar asambleístas. Eso es políticamente entendible. Luego, ya quedó como segundo asambleísta con mayor puntuación, a continuación de mí. La tercera es la nacional, la manavita de ADN, y seríamos, en principio, de acuerdo a la ley, como tú señalaste correctamente, que deberíamos de manejar la primera sesión de la Asamblea. Ahora, una vez, me parece a mí que no deberían entregarle credencial, muy probablemente se la van a entregar. Queda acreditado como asambleísta. De ahí viene la etapa en que hay que presentar la documentación. Uno de los requisitos es la certificación de no tener impedimento para ejercer cargo público. Ahí debería detenerse el trámite de Carrillo, porque hay una prohibición expresa y refrendada por el Ministerio de Trabajo. Si pasa ese filtro, llegamos a la sesión, pero todavía no al arranque propiamente de la sesión formal, porque antes de eso hay un nuevo trámite, que es la elección de 5 asambleístas integrantes del Pleno para que en 5 mesas respectivas revisen toda la documentación de todos los asambleístas antes de la posesión formal. Ese debería ser otro filtro. Si ya pasa eso, creo que pudieran haber incidentes en la Asamblea. ¿Por qué? Porque recordemos que es exministro del Interior, que maneja la policía, es excomandante de la policía, y es la Policía Nacional quien define los integrantes de la escolta legislativa. Entonces esperemos que no se dé. Ya lograron su objetivo de tener, yo personalmente no creo que esa cantidad de asambleístas le corresponda a ellos, creo que le corresponde a ADN, pero si los interesados no han peleado allá, pero ya logró su objetivo de meter 28 asambleístas, porque 13 dieron de baja, que son los de gente buena. Y esperemos que no haya incidentes, pero nuevamente... Hay una pregunta del público, Pierina. Sí. ¿Qué va a pasar con el Código de la Niñez que se quedó en suspenso en la Asamblea anterior? No está en suspenso. Logramos aprobar los 4 libros, más de 800 artículos en la comisión. Y yo, de hecho, no por la disolución de la Asamblea, sino al terminar los 2 primeros años, hay cambio de los componentes de las comisiones. Yo dejé hecho un informe y quedó aprobado por la comisión, un informe de avance del proyecto con una hoja de ruta de las actividades que faltarían, una línea de tiempo. Esto se trabajó conjuntamente con UNICEF. ¿Por qué? Porque el código reforma 26 cuerpos legales y se tiene que trabajar todo lo que es las disposiciones. ¿Qué pasó? El documento debió haberse presentado ya para consideración del Pleno el 22 de agosto. Al haber sido disuelta la Asamblea, los plazos no se detienen.
Entonces, la primera acción que debe tomar quien asuma la presidencia de la comisión es solicitar al Pleno de la Asamblea y al presidente que esté en funciones que les devuelvan el plazo para poder seguir trabajando esa hoja de ruta. Otra pregunta del público, ¿en qué quedó la ley de deportes y antidopaje? La ley se llama Ley del Deporte, de Actividad Física y Recreación. No entiendo honestamente por qué pasó 2 años en la Comisión de Salud y es más, se realizaron algunas actividades en diferentes provincias del país para recabar recomendaciones. Yo personalmente, en mi calidad de asambleísta y ex presidente de la Federación, propuse algunas reformas, pero no entiendo por qué no se la ha llevado ya a consideración del Pleno de la Asamblea. Buenos días, Pierina. Hola. Tengo acá ya los resultados de las asignaciones de escaños de los votos en el exterior, en Europa. Revolución Ciudadana se lleva los 2 escaños. Correcto. En Estados Unidos, 1 Revolución Ciudadana, 1 ADN. En América, 1 Revolución Ciudadana, 1 Construye. Según me informan, no hay afectación en los asambleístas nacionales. Con esto, pues, Revolución Ciudadana tendría un bloque de 48 más 4 de 52. Construye un bloque de 28 más 1, 29. El Partido Social Cristiano, 14, pero me dicen que hay 4 en alianza, Correcto. con lo cual pudiera sumar 18. ADN, 13, más 1 el exterior, 14. Vamos a decir que esos son los bloques. ADN con el asambleísta que ha captado en el exterior logra ya hacer bloque. Bancada, perdón. Entonces, un resultado positivo para Revolución Ciudadana, eso sí, ya en los votos del exterior. Esperábamos, están creo que todavía en análisis 2 curules. Perdimos la tercera curul en Distrito 4, que también se estuvo impugnando, apelando. No se pudo concluir y por eso el cálculo era más hacia 54 o 55 que otra cosa. Sin embargo, seguimos siendo el bloque más numeroso, pero aún insuficiente para tomar decisiones por nosotros mismos. Así es que obligadamente, con madurez emocional y política, hay que ir a diálogos. Ojalá se pueda con todas las bancadas, a pesar de que Construye ya ha hecho pronunciamientos duros en contra nuestra. Ojalá se pueda construir una mayoría que permita la fluidez en el tema de análisis y aprobación de leyes, sobre todo para darle esas condiciones de gobernabilidad al actual presidente. Es que se sataniza los acuerdos, vamos a decirlo así. Es normal en los parlamentos, en cualquier país, que temáticamente hayan distintas coyunturas de votación, sin que eso pues deba satanizarse. Si estás en un complejo legislativo que tiene 130 y pico asambleístas y necesitas votaciones para X o cual otra ley, pues se dialoga, se hacen acuerdos, se cámbiame este artículo, cámbiame el otro y se vota. Creo que hay que empezar a mirar como algo normal, ¿no? Lo hemos hecho así en algunas leyes, por ejemplo, en la ley FinTech, que fue propuesta por Natalie Viteri, que era parte del grupo social cristiano. Había algunos puntos, líneas rojas, como le dicen, ¿no? Por parte de Andrés Arauz, que es economista con PhD en este campo, y otras personas de nuestro bloque. ¿Y qué pasa? Cuando yo vi las diferencias, le dije, hey, ¿por qué no hacen un mini taller? Se reúnen todos y analizan los pros, los contras, esto sí, esto no, lo que tú estás diciendo, que para mí es lógico, inclusive aun cuando hubiera mayoría suficiente de parte de un bloque. Yo creo que el diálogo debería permanecer siempre. ¿Por qué? Porque no hay que perder de vista algo. Ahora somos 137, el cálculo para el 2025, si no recuerdo mal, es de 153. Entonces, mucho. ¿Qué pasa? Que sí y no. O sea, hay parlamentos que tienen 800 integrantes. O sea, el número... Pero lo que no hay que perder de vista es que estamos en representación de todo el pueblo ecuatoriano, no a título personal, ni siquiera partidista. Entonces, es la gente la que deposita en nosotros la confianza. Por lo tanto, deberíamos de ser capaces de extraernos del tema partidista o personalista individual para pensar en función de la gente. Entonces, digo, en esa ocasión, en FinTech, se hizo ese taller, se dilucidaron todas las diferencias que había
y prácticamente fue unánime la votación. Y así como debería de ser, es correcto. Opino como tú. Finalmente, una opinión. Gustavo Larrea hace poco acaba de decir, el nuevo gobierno puede hacer una mayoría en la Asamblea. ¿Cuál es su opinión? Siempre es posible, dependiendo de cómo converse y con quiénes converse. Nosotros hemos dado la apertura desde las declaraciones de nuestra candidata a la presidencia, Luisa González, de dar todo el apoyo para las condiciones de gobernabilidad. O sea, el país está en una situación tan agobiante para todos que ya está la voluntad del pueblo, hay que respetarla en democracia. El elegido fue Daniel Noboa y entonces a nosotros, de manera responsable y coherente con los postulados, con las propuestas que hemos hecho, dar ese apoyo para que él pueda dar respuestas también a las necesidades de la gente. Con esa opinión me quedo, Pirina, sí. Sumar apoyos para que en pro de la gobernanza del país. Es que ese debería ser el objetivo. O sea, ok, no nos toca a nosotros, turro, qué pena, lo que quieras, pero hay una voluntad popular que dijo Daniel Noboa, queremos que sea nuestro presidente. Entonces, nosotros, al ser representantes del pueblo en general, en la Asamblea Nacional, deberíamos de tener también una actitud en ese sentido, que no quiere decir sí a todo, me explico, no un servilismo, sino una coyuntura, buscar esas coincidencias y darle las condiciones de gobernabilidad por el bien del pueblo ecuatoriano, ni siquiera de él a título personal, por el bien del pueblo ecuatoriano. Así es. Gracias a Pirina Correa, asambleísta electa.